Nos toca hablar de espacios de datos turísticos ahora. Nuevos espacios de datos que son más eficientes y que generan una información más segura. Y de esto van a hablar nuestros ponentes, de digitalización, de innovación y de cómo se relaciona todo eso con ser más eficientes, sostenibles y centrados en el viajero a través de los datos. Para eso están hoy aquí con nosotros John Mora, que ya puede ir subiendo, que es vicepresidente de la Comisión de Ciudades Inteligentes. Está también Daniel Caro, bienvenido Daniel, director de Datos de Turismo Andaluz. Está también con nosotros Francisca Rubio. Frederic primero, por decirlos en el orden, Smart City, Turismo y Movilidad de Telefónica España. Bienvenido Frederic. Ahora sí, Francisca Rubia, directora general de Gala X España. Y por último, pero no menos importante, Alejandro Muyor, asesor mundial del sector público, responsable de turismo en Microsoft. Pues aquí tenemos este grupazo de personas entendidas en datos. Os dejo con ellos, os pido un fuerte aplauso para ellos y que dé comienzo Sun and Blue por la tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo después de comer, pero bueno, espero que la sala se vaya llenando poco a poco. Nos han pedido a nosotros a cuatro, los cuatro protagonistas son ellos, y yo lo que voy a hacer es contextualizar y sobre todo ajustarme a tiempos, pues nos han dado 40 minutos escasos y luego dar un pequeño turno de preguntas, si viene al caso, para desbrozar un tema que nos ocupa mucha conversación, sin lugar a dudas, el tema de los datos, que podamos profundizar en dos palancas que se entremezclan, están condenadas a entenderse. Por una parte, una iniciativa del Gobierno español de los fondos Next Generation, del componente 14, que es la famosa y muy repetida Plataforma Inteligente de Destinos, ahora contaré, con un modelo que está preparándose en Europa, que es GaiaX. Tenemos la suerte de tener aquí a Paqui, la directora del hub español de GaiaX España, y donde convergen necesariamente, porque donde la PID lo que va a hacer es estimular que los destinos turísticos operen con capacidades digitales el destino, antes del viaje, durante la estancia y después del viaje, fomenten la interacción, y cualquier interacción donde intervenga una aplicación, evidentemente, o va a generar datos o va a consumir, de forma que los destinos, la red de destinos pueda generar datos, pero luego, para empezar a sacarle utilidad al dato, y eso es uno de los grandes temas que vamos a discutir hoy, es decir, la importancia realmente no es tanto el dato, sino la utilidad que podemos sacarle al dato, ¿no? Es decir, hemos vivido los últimos años una tendencia a acumular datos, si me permitís, desde instancias públicas, incluso privadas, ¿no? Es decir, necesito tener datos, ¿no? Y no tanto centrar el foco en qué utilidad le saco al dato, ¿no? Hay palabritas como casos de uso y cosas así que se entremezclan en las conversaciones últimamente y que está muy bien porque emplaza justamente esa finalidad, esa utilidad que va a tener el dato en su empleo, ¿no? Menciono PID, menciono el modelo GaiaX de referencia, es un tema que se está construyendo, ahora nos contará Paqui. Muy importante la colaboración público-privada, el turismo importantísimo, es una cosa que se da en un espacio, en un territorio determinado, un espacio donde hay infraestructuras, donde hay servicios públicos y donde hay empresas que prestan servicios, ¿no? Es decir, intentar comprender bien el comportamiento del turista durante su estancia, sin la parte pública, sin el dato público y el dato privado, sería totalmente insolvente. De forma que cuando hablamos de turismo, hay una complicidad enorme entre la parte pública y la privada, per se, la hay. El sector público en turismo es parte reguladora y parte activa. Y es así. O sea, el destino es una marca. La marca normalmente la defiende, la promueve y la posiciona en la mente de los consumidores la administración pública, y se trabaja desde siempre en España muy estrechamente entre la iniciativa privada y la parte pública, ¿no? Bueno, pues eso es como se organiza el turismo. Cuando hablamos de un nuevo ciclo competitivo a nivel europeo, a nivel global, basado en datos, una nueva generación de datos probablemente. Datos en turismo hay un montón. Tenemos un 3% de las empresas turísticas de este país son grandes empresas con repositorios repletos, pero un 97% son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hay un desafío que resolver, y lo que le he pedido a mis compañeros de mesa era no tanto perdernos en los detalles técnicos, sino ofreceros o ayudaros a entender y comprender
qué es el proceso de compartición de datos, ¿no? En sentido amplio. Y que entendáis que cada una de estas 4 organizaciones, ahora os cuento, están haciendo un esfuerzo hoy muy importante por preparar al ecosistema que va a ser protagonista de la compartición de datos. Por tanto, vamos a hacer 2 paradas, ¿no? Una, que nos cuenten cómo se están preparando ellos, ¿no?, para este escenario que viene y cómo están preparando el ecosistema. Y una vez empecemos a tener partes públicas e iniciativas privadas con datos disponibles y con capacidad de interoperar esos datos, intercambiarlos, ¿qué sucederá? ¿De acuerdo? Por tanto, en vez de liarnos con modelos arquitectónicos, entrando a la parte técnica o difusa, lo que nos van a ofrecer es esas 2 paradas. Cómo están preparando cada uno de ellos el ecosistema y qué beneficios o qué tipo de turismo nuevo vamos a poder operar una vez esto se consiga. ¿De acuerdo? Tenemos a la Junta de Andalucía, anfitrión de este evento. Tenemos a Dani, que es el CDO de Turismo Andaluz. Tenemos a Fred, que representa Telefónica. Telefónica lo conocemos todos. Gran empresa tecnológica, integradora, plataformista, tequi, lo tienen todo. Fred nos contará. Tenemos a Paqui, como os he dicho al principio, el Hub español de turismo, ¿no? Es una iniciativa europea. Tenemos un Hub en España, es una asociación privada sin ánimo de lucro, con apoyo institucional, y es nuestra directora. Y tenemos a Alejandro Muyor, que él es de Microsoft, pero no Microsoft España, sino Microsoft Mountain View, o sea, pero vive en España, es español, habla español. Y sobre todo está muy implicado, no solo en todo lo que conocemos últimamente en Microsoft, ¿no?, desde que llegó el acuerdo este con OpenAI, ¿no?, con GPT, etcétera, etcétera, sino con toda esa revolución que está produciendo Microsoft, donde pretende simplificar la tarea, ¿no? Y evidentemente en espacio de datos están haciendo muchas cosas. Entonces, si os parece bien, y tenemos 40 minutos escasos, lo que hacemos es, empezamos la ronda esta. Importante un punto, y se lo he pedido a todos que empezaran por ahí, de que el objetivo no es el dato, sino sacarle utilidad al dato. Y, por favor, ¿en qué estáis ahora, ¿no? ¿Cómo estáis preparando al sector? Dani, adelante. Pues, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, John, muchas gracias, Sun & Blue, por invitarnos y por estar aquí con vosotros. Bueno, voy a tratar de sintetizar y poner un poco de contexto porque represento la parte pública, una parte, bueno, pelín distinta con su particularidad. Y bueno, qué decir, Turismo Andaluz lleva más de 20 años utilizando y gestionando datos a través de la estadística y verdaderamente con una experiencia enorme, pero sí que es verdad que en los tiempos que estamos esa estadística llega hasta un punto y necesitaba más. Por otro lado, aparecen fuentes que no son necesariamente oficiales, pero sí es verdad de que te aportan un poco más de lo que tú tenías, es decir, te aportan conocimiento. Hace unos 5 años, 6 años, Turismo Andaluz apostó por montar un departamento de Big Data, empezar a tratar las fuentes con mucha más tecnología, de otro punto de vista, pero muy orientado hacia la pyme. Creo que hicimos un buen trabajo, recogimos fuentes de datos, las entendimos, las procesamos, se las pusimos disponibles, hicimos los manidos y repetidos cuadros de mando, que todos sabemos pues, que no funcionan, porque no se adaptan prácticamente a nadie. Claro. Entonces, hará unos principios de año, nuestra empresa a nivel interno creo que apostó y revolucionó un poco a nivel interno y creó la Oficina del Dato. Esa Oficina del Dato es un nombre, pero el nombre es la filosofía que contiene, que es básicamente gestionar los datos desde un punto central y con un motivo. Y ese motivo finalmente es, claro, ayudar. ¿Ayudar a quién? A la parte interna de la empresa, porque es cierto que hay que dar ejemplo. Nosotros somos públicos y generamos una cantidad de datos enorme. Cierto es que la parte oficial ya la pusimos disponible, pero había otra serie de datos que no estaban disponibles y hemos trabajado en ello. Y toda la parte de estadística oficial, bueno, que lo mejor de cada mundo te da el mejor producto. De esta manera, combinar la estadística oficial con datos no oficiales, pues era buena idea. Aquellos datos que no son oficiales, que son mucho más masivos, que normalmente de fuentes privadas, que pueden o no pueden estar completamente bien y no pasa nada, meterle un poquito de metodología científica y estadística y, oye, ya el producto empieza a cambiar, ya hay una simbiosis que la suma de 1 más 1 empieza a dar 3. De hecho, lo hemos conseguido. Ya hay predicciones y previsiones que son
tradicionalmente oficiales, donde se han metido datos que no son oficiales, con una metodología que sí acompaña a todos los análisis y verdaderamente nos está dando un valor extra. Perfecto, muy bien. Así que, bueno, en toda esta situación, pues sí, no hemos orientado afuera, ahora nos hemos orientado dentro y estamos en esa plena simbiosis de cambio. Perfecto, muchas gracias. Fred, Telefónica. Hola, gracias y a todos y a Sennenblue por haberme invitado a este congreso. Y bueno, primero pues de esto de datos, que es un dato turístico, pues para intentar simplificar, pues es una herramienta que te permite responder a una pregunta. Una pregunta que puede ser cuántas personas están en mi playa, cuál es el nivel de calidad del agua que tengo, cuántas personas me vienen a visitar, cuando los que vienen a Almería de turismo, ¿dónde van después o solo se quedan aquí? Pues es todas esas forma de responder a preguntas y son herramientas que son muy técnicas a veces o no tanto, pero bueno, sobre todo es esto, es responder a preguntas y tanto en ese mundo digital pues cada vez hay más trazas o más, dejamos más huella y es a partir de ahí ponerla a disposición respetando evidentemente la privacidad de los datos, pero digamos de gestionar esos datos para responder a preguntas, diseñar casos de uso. Y bueno, nosotros desde Telefónica pues contamos con unos más de 100 profesionales que se dedican justamente pues a poner datos a disposición para poder responder a preguntas. Muy bien, perfecto. Paqui. Pues muchas gracias. Yo no solamente doy las gracias porque me hayan invitado, sino que estoy emocionadísima de estar aquí, porque yo soy de Almería. Yo soy de Almería, así que estoy encantadísima de estar aquí. Habéis comido todos como se come en Almería, habéis visto, ¿no? O sea, encantadísima. Y yo siendo de Almería, cuando la gente me pregunta, ¿tú en qué trabajas, niña? Digo, pues siéntate, que te lo voy a explicar, ¿no? Y entonces es un poco lo que quiero contaros también a vosotros. ¿En qué trabajo? Le digo, bueno, trabajo en datos. Y la gente dice, en datos. Digo, bueno, a ver, ¿a quién pertenecen los datos en Estados Unidos? Dicen, pues, a unas empresillas que no sé si te suenan, como, no sé, Microsoft, Google, Amazon, etcétera. Y todo el mundo, sí. ¿A quién pertenecen los datos en China? Al Estado. Por eso hay tanta polémica con TikTok. ¿A quién pertenecen los datos en Europa? Al usuario o a quien los genera, quien genera el dato. Entonces, Europa no tiene una gran masa de datos para poder sacar valor a esos datos. Entonces, la gente dice, vale. ¿Qué valor? ¿Qué es el valor de los datos? ¿Para qué quiero los datos? Y repito, sigo siendo de Almería, con lo cual a mi familia le explico un ejemplo súper claro. Almería, mayor productora de tomate del mundo, mayor desierto de Europa. El agua es algo fundamental. Si yo pudiera sensorizar, bueno, de hecho los invernaderos en Almería están súper sensorizados. Si yo puedo tener todos los datos de mi invernadero, producción, fertilizantes, acidez de la tierra, temperatura, etcétera, yo podría, con un algoritmo inteligente, ahorrar agua en mi invernadero. Pero si yo pudiera tener los datos de todos los invernaderos de Almería, de todos, podría tener un algoritmo muchísimo mejor que me permitiese ahorrar mucha más agua. Con lo cual, todos los invernaderos de Almería tendrían menos gasto de agua, el agua sería más barata y Almería tendría mayor producción y mejor agua. Ahí está el para qué. Ya hemos visto por qué, porque en Europa no hay datos. El para qué. ¿Por qué quiero compartir datos? Recuerdo que Gaia X lo que pretende es que se compartan datos en Europa para poder sacar más valor a esos datos. Hemos visto por qué, para qué y el cómo. No solo lo que estamos haciendo, eso es una infraestructura que permite hacer ese intercambio de datos de forma segura y confiable. Vendréis un montón de adjetivos más, como soberana, federada, etcétera, pero al tener una plataforma estándar, es un ecosistema, es una forma de estandarizar. Tenemos un ecosistema estándar de compartición de datos que me permitirá en un futuro tener una mayor escalabilidad y una mejor interoperabilidad. Ya tenemos el por qué, el para qué y el cómo. Paqui, un segundo. El Hub español. El Hub español. Esto es una iniciativa europea muy promocionada por la Unión Europea. Entonces está Gaia X Europa. Lo que hace, y me parece muy bien, es una iniciativa muy buena, es que en cada país se establece un hub nacional. Este hub nacional es el
el que tiene que crear ese ecosistema y crear esos proyectos. O sea, entidades como vosotros. De hecho, todos vosotros estáis en Gaia X. Todos ellos son miembros ya de Gaia X España y vosotros sois miembros de Gaia X Europa. Todos los que quieran hacer un intercambio de datos y proyectos de espacios de datos, que al final un espacio de datos es simplemente gente que se une para compartir sus datos con un objetivo común, todos pueden crearse este ecosistema aquí dentro de España por medio de unos grupos de trabajo que comentaré ahora más adelante. Muchas gracias, Paqui. Alex, ¿en qué estáis, Microsoft? ¿Cómo estáis preparando, ayudando a preparar este gran escenario de compartición? Pues bueno, lo primero, gracias por invitarme. Es un placer y un honor aportar mi granito de arena a esta primera edición. Si nos fijamos, Dani ha comentado que genera datos, consume datos, juega con datos. A mí me encanta la palabra jugar, porque al final, lo hemos estado comentando antes, que también forma parte de un juego, ¿no? El descubrimiento. Estamos hablando también con Fre, Telefónica, que genera datos, que los analiza. Parte importantísima, Gaia X. Estamos estandarizando cómo se puede compartir esos datos. Falta una pieza, es la que ponemos nosotros. Lo que hacemos es crear la implementación, los instrumentos tecnológicos, el ecosistema tecnológico, siguiendo las directrices y los estándares que fija Gaia X e ITSA, que es el organismo internacional. El internacional. Para que esta compartición de datos pase de una teoría a una práctica, porque es un elemento tecnológico que permite hacer todo lo que estamos haciendo. La respuesta más filosófica, en Microsoft tenemos un lema que dice, el lema principal es, estamos aquí, nuestro objetivo es ayudar a cada persona y a cada organización a conseguir más. Ese es nuestro lema, a través de la tecnología. Entonces, es por eso que estamos involucrados en muchas iniciativas open source, invertimos mucho dinero, como es el caso de espacios de datos. Gaia X define un estándar, pero hay que implementarlo, hay que desarrollarlo. Entonces, tenemos un departamento directamente de corporación con el que tengo mucho contacto. ¿Por qué tengo mucho contacto? Porque tengo el honor de dirigir lo que es la estrategia a nivel global de turismo, y turismo es una industria que absorbe muy rápidamente la tecnología y necesita de espacios de datos para dinamizar pymes, sector público, sector privado. Entonces, estamos muy en contacto con el departamento interno que se dedica a desarrollar este conector en base a los estándares que definís o que definimos entre todos. Y lo más bonito, es open source. Está gratis, a disposición de todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es dinamizar. ¿Por qué queremos dinamizar? Porque eso implica lo que viene después, que te dejo la pelotita muy bien para la siguiente pregunta, que es ¿qué se hace con los datos? Innovar y crear productos. Perfecto. Y ahí es donde nosotros tenemos el retorno, el valor y el retorno. Alex, en un minuto, prométemelo. Venga, va. Cuenta lo que es el conector, por favor. Lo digo porque es fundamental entender que el objetivo es, los datos los tiene cada cual. Paqui lo decía muy bien, los datos en Europa están súper fragmentados, son de quien los genera, el propietario, etc. Sí. Pero el objetivo no es centralizarlos, sino el objetivo es interoperarlos. Venga. Y ahí aparece un cacharro, que hay 20 y tantos cacharros ya montados por ahí. Microsoft está metido en uno, se llama Eclipse. Y cuéntanos cuál es el propósito y cómo funciona eso. Tengo el reloj delante, lo voy a intentar hacer en 40 segundos. Lo voy a intentar. Aproximación tradicional. Tenemos un montón de datos, cada uno tiene una vista parcial del turista, hablamos de turismo, y queremos compartir información, porque si tenemos toda la información de todos los invernaderos, vamos a poder, o el que... voy a recortar, hacerlo más corto. Entonces, hay una opción tradicional. Volcamos los datos a una cesta común y todo el mundo cogemos de ahí. ¿Cuál es el problema? Uno, hay que mover los datos. Dos, importante, una vez que los has movido, pierdes la soberanía, que lo mencionabas muy bien, Paqui. ¿Cómo te aseguras que solo coge el dato quien yo quiero que lo coja? Es complicado. Para esto vienen los sistemas, lo que viene el concepto de Data Space, que es un sistema federado. Yo publico al mundo, señores, tengo los datos de las tarjetas de crédito anonimizadas de los otros, yo tengo las reservas de viaje, pero no muevo los datos, no salen de mi casa. A través del conector, del famoso conector, que es el que estamos desarrollando open source con un montón de empresas más a nivel mundial, que se llama Eclipse, que es gratuito, lo que hacemos es, yo me lo instalo, se lo instala a todo el mundo, y lo que hacemos es, publico al mundo, tengo estos datos, y además establezco una regla, solo pueden acceder aquellos que sean de Cabo de Gata o aquellos que sean de esta organización. Establece las reglas. Entonces, si John con su conector le dice
Por eso se llama distribuido y federado, porque son conectores que están distribuidos. Si John quiere averiguar qué datos hay, le interesa uno mío, maravilloso, te vas a conectar, nos conectamos peer-to-peer, conector con conector, eclipse con eclipse, y si solo si cumples los requerimientos que yo he establecido, te los puedes llevar. Perfecto. Entonces, los datos no se pierden, no salen de mi mano, son absolutamente soberanos. Me quedan 2 segundos. Resumido, espero que se haya entendido. No, y ahí está la importancia. Perfecto. Bueno, primera ronda, es decir, queda claro que hay que preparar, en nuestro caso, ¿no?, a todo el ecosistema turístico, público-privado. Cada uno de ellos está aportando, ¿no?, y tratando de mover la conciencia, y una fundamental, que es el cambio cultural, ¿no? Es decir, tenemos muchas empresas todavía, incluidas en el sector turismo, que piensan que guardar con celo sus datos es una ventaja competitiva. Y nosotros, entre todos nosotros, y yo desde Ametic también, les tenemos que hacer ver que no, que todo lo contrario. Que lo que hay que hacer es, con un sistema seguro, confiable, compartir, como decía Alejandro, a quien tú digas o con quien tú quieras determinados datasets de tus repositorios, ¿no? Eso es fundamental. Imaginaos que todos nosotros, más todos los demás que están metidos en esta historia del espacio de datos, empujamos a una masa crítica suficiente de empresas públicas y privadas en el tiempo, dentro de unos meses, y les vamos a pedir ahora qué sucedería. Es decir, cómo va a cambiar el turismo, qué beneficios reporta, qué cosas vamos a poder hacer que no podemos hacer con un sistema totalmente centralizado en casa de cada cual, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante escuchar lo que piensa una administración pública, una empresa tecnológica como Telefónica, por supuesto, la jugada del Hub español Gaia-X, que es fundamental como eje, ¿no?, para establecer las reglas de juego, y una empresa muy on the top, que lo que hace es que desarrolla por delante tecnologías para que después las podamos aplicar, ¿no? Adelante. Yo antes, John, quiero introducir el por qué Turismo Andaluz o por qué nuestra empresa da el paso al espacio de datos. Y por dar contexto, es simplemente un problema de escalabilidad. Es decir, yo tengo una serie de fuentes que controlo yo, que creo yo y que creo que solo las tengo yo y aporto valor y obviamente las tengo que mantener yo, pero tengo un montón de fuentes que son externas, que no son mías, que las tengo que entender, que las tengo que procesar cuando simplemente a lo mejor quiero un determinado indicador en un momento determinado. Es un puro problema de escalabilidad. Nosotros nos dimos cuenta hace tiempo que no se trata ni de financiero, ni de equipo, ni de infraestructura tecnológica. Es imposible. Nunca puedes tenerlo todo. Imposible. Y ya en Turismo Andaluz, hace un par de años o así, ya dimos el paso de, bueno, mira, sí, yo te compro, pero a mí lo que me interesa del dato no es el dato, me interesa lo que me dice el dato, lo que yo le quiero preguntar o las posibles respuestas que me pueden dar. Y ahí es donde apareció un poco el concepto de espacio de datos, que compartimos plenamente la filosofía. Yo quiero ciertas cosas de cierta gente en ciertos momentos determinados, pero no me los quiero traer. Claro. Es imposible. Muy bien. Y en este sentido, siguiendo un poco hacia adelante, sí os quiero contar un par de iniciativas que tenemos, tanto internas como externas. En la parte interna, por ejemplo, pues sí, nos damos cuenta de que hay una serie de datos que son muy fácilmente compartibles hacia el sector y que tienen un valor enorme, y es, por ejemplo, todos los datos de campañas de publicidad. Okay. Antes hablábamos del vídeo de la nueva campaña de Andalucía. Bueno, pues todo eso genera datos, genera trazabilidad, genera audiencias, cómo se comporta la gente en origen, qué es lo que hace la gente en origen, que por cierto, ese dato es increíblemente caro. Se hacía por encuestas directas, con unas muestras muy parciales y simplemente no es operativo, porque te lleva una pequeña parte de la pintura o de la foto, pero no te lo va a dar. Bueno, pues a través de guardar todos esos datos, analizarlo, todo ese procesado, obviamente nosotros sacamos nuestra propia optimización y mejora de nuestro trabajo, un valor tangible, pero es que ese dataset lo vamos a compartir con todo el sector, a través de empresas tecnológicas, a través de empresas de marketing o simplemente acompañando con la ayuda para que cierto sector, que es la mayoría del sector turístico, pueda acceder a lugares donde antes no podían acceder, que es, por ejemplo, plantearse una campaña y traerse directamente al turista. Vale. Luego, por la parte externa, hemos trabajado mucho la famosa colaboración público-privada, que para nosotros es qué problema tiene y cómo tratamos de resolverlo, y si tiene sentido que el público, en su papel neutral, en su papel que no vende, pero sí ayuda y empuja, si puede aportar. Y es, por ejemplo, el tema de hoteles, okay, de Biontren. Sí.
una iniciativa de Valencia, de Osbec. Ellos la desarrollan, pero gracias a la compartición y al fair play de todas las partes, hemos conseguido que un proyecto, bueno, que estaba en un lugar, funcionaba muy bien, se está convirtiendo en una cosa grande. A través de ese proyecto queremos llegar a destinos pequeños. Queremos digitalizar a pequeños destinos, pequeños, por ejemplo, casas rurales, establecimientos muy pequeños que no pueden entrar a la tecnología, que es que no la entienden. Bueno, nosotros sí hacemos un papel de poder llevarle, por ejemplo, un PMS, de llevarle un Biontren, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos proyectos que sí, finalmente la gestión del dato está ahí, pero hay que manejarla, hay que compartirla. El proyecto, perdóname, Dani, pero el proyecto que menciona de Biontren es un proyecto demostrativo, el que genera un efecto contagio, ¿no? Un efecto de seguimiento. Y está muy bien. De lo que nace la iniciativa en Benidorm, con OSBE, que es verdad, y la Junta de Andalucía dice, oye, ¿por qué no? Y la Junta lo está aplicando a un contexto andaluz, del sector turismo andaluz, y eso lo que va a generar es confianza en esto de empezar a entender mi negocio comparando datos con otras compañías, otros hoteles parecidas a la mía, ¿no? Lo cual está fenomenal, es inteligencia competitiva, ¿no? Claro, y solo un apunte. El proyecto Biontren tecnológicamente no es una cosa irrealizable, no es un problema de software, es un problema de neutralidad, de que solamente el público puede estar en medio recibiendo datos súper sensibles de negocios reales que están funcionando día a día y tienen la garantía y la seguridad que nosotros vamos a tratar el dato para lo que sirve. Perfecto. Y en ese punto hay un rol. Efectivamente. Muchas gracias. Fred, ¿qué panorama nuevo nos esperamos? Pues después de todos esos años de generación de datos de múltiples formas, pues nosotros en Telefónica hemos hecho proyectos donde pues, tenemos datos de operador que ponemos a disposición pues, para múltiples casos de uso que aplican a turismo, pues dónde duermen, dónde van, etcétera. Integrar datos de múltiples fuentes, de múltiples formatos, de redes sociales, de ficheros que pudiera tener una asociación hotelera o de distintas información, de ponerlo en común, también de integrar información de los sensores que se despliegan en pues, un contador de cuántas personas hay en una playa, un medidor del consumo energético en los edificios, hay múltiples información también que pueden generar también los territorios conectándolos y luego pues toda esa información luego se volca a plataformas de distintas formas, bueno, cargándose o como comentas, poniendo de forma federada y aquí llega el momento que estamos ahora, es pues poner un poco de orden en el sentido de poner normas a esos datos, a normativa para que se pueda comparar entre sí. Y muchas veces también hay el miedo que comentabas, que los destinos no quieren compartir datos porque creen que va a beneficiar al destino que es la competencia o no, pero que yo creo que el sector turístico, que al final, por quien trabaja también en la administración pública, el sector tanto grandes grupos como empresas más pequeñas o como empresas micropymes, pues esos datos los necesitan o les van a ser de valor para ver si se implantan y de dar pues, ayudas para crear empleo en el sector. Al hilo de lo que está diciendo Fred, muy importante lo que he dicho al principio, es decir, la iniciativa europea esta de la plataforma inteligente de destinos que promueve Segitur, etcétera, la convocatoria de los 100 millones va a permitir a los destinos habilitar capacidad tecnológica y, por tanto, obtención de datos, ¿no? Y lo decía Fred ahora, es decir, a medida que vayamos derribando esos muros que hay del recelo de guardar datos, por miedo a que el otro lo haga mejor, lo que vamos a hacer a la vez o en paralelo es fomentar la interoperabilidad, ¿no? Es decir, establecer los mejores mecanismos de compartir la información. Ahí aparecen modelos de datos coincidentes, la ontología del dominio del turismo que Segitur ha planteado, que todos son, como diría, grandes jugadas que de alguna manera están cruzándose para detonar un nuevo ciclo competitivo del turismo basado en datos, ¿no? Y está muy bien que lo tengamos todos presente, que lo vivamos cada uno como lo entendamos, ¿no? Desde nuestro lado, ¿no? Paqui, ¿tú cómo crees que viene? Pues necesitamos entidades que tengan esa comprensión que ha dicho Dani de turismo andaluz, o sea, esa clarividencia. Es imposible que yo tenga todos los datos, es imposible, ¿no? O ese otro paradigma de mi dato, mi tesoro para que lo quiero. Los datos dicen que hay un 80% de los datos que se generan que no se utilizan nunca.
Nunca, ni siquiera ellos mismos, no se utilizan para nada. Luego hay otra serie de datos que se usan para exponerlos, para que el político diga cuántos turistas han venido a Almería esta semana. Pero nosotros queremos ir a un tercer paso, es ¿para qué? ¿Cómo puedo crear valor? Para ello hemos hecho una prueba de concepto, para que veáis un ejemplo claro, hemos hecho una prueba de concepto con Turismo Andaluz, donde se han utilizado los datos de Biontren, que Biontren en sí ya es una compartición de datos, porque estoy obteniendo todos los datos de todos los hoteles de Valencia y Andalucía. Y se ha hecho un estudio de campings, hoteles y casas rurales de Andalucía. Se ha hecho con Biontren. Era un ejemplo muy sencillo, pero muy clarividente, ¿no? Y se han unido a los datos estadísticos de Datastur, con lo cual tengo datos dinámicos y datos estadísticos. Para eso se han utilizado pues, Turismo Andaluz, Biontren, Datastur, que son empresas de turismo, y han dado sus datos a 3 empresas tecnológicas, como son Tecnalia y CETIC, por ejemplo, que han convertido esos datos en datasets que se pudiesen compartir ya en un nodo de confianza y seguridad, que es un sistema que han hecho 2 empresas españolas. Las estoy nombrando para que veáis la cantidad de empresas que se involucran, ¿no? Arsis y Aire Network, que han hecho un Digital Clearinghouse, que es un nodo simplemente de intercambio. Y luego Telefónica también ha intervenido para hacer toda la parte del join. Y luego una empresa PYME ha acogido con inteligencia artificial generativa de Microsoft y esa empresa ha creado un servicio para promoción turística. Con lo cual, con unos datos que no servían para nada, de estadísticos y dinámicos, que no servían para nada, servían para decir la ocupación. Ellos han hecho un estudio, han analizado y han dicho, vale, pues la consecuencia, la recomendación que yo doy es hacer campañas de turismo de campings en Andalucía en mayo, que ya hace buen tiempo, se puede venir, etcétera. Y la consecuencia era mandar el anuncio este tan fantástico que tenemos y se mandaba a los países donde se creía que podía tener. Con lo cual estoy teniendo un valor. Ese es mi tercer punto, de no usarlo para nada, de compartirlo solamente para mostrarlo. A tercero, estoy generando un valor diferente. Y cuarto, y más importante, es lo que yo tengo aquí, es lo que yo busco. Ha surgido una nueva empresa dinámica en este caso, que ha hecho un algoritmo, estoy dando un servicio, no solamente estoy compartiendo datos, estoy compartiendo servicios, estoy generando esa innovación, ese emprendimiento. Eso es lo que nosotros buscamos. Y nosotros lo que hacemos entonces para ello es crear grupos de trabajo, crear esos ecosistemas, ver qué necesidades hay, qué casos de uso se necesitan e intentar que surja esa innovación, ese emprendimiento a partir de los datos. Eso que acaba de contar Paqui es el propósito que tiene el Hub español. Es decir, aunar esfuerzos y capacidades de diferentes agentes, públicos, privados, y siendo Gaia Compliance, es decir, tratando de cumplir a medida que Gaia se está definiendo, ¿no?, el modelo arquitectónico, en la medida de lo posible no simplemente compartirnoslo, sino según las reglas y definiciones y mecanismos que establece el modelo arquitectónico Gaia, ¿no? Lo cual está muy bien y evidentemente acaban de empezar, que llevan muy poquito tiempo y Paqui, por cierto, se incorporó hace pocos meses y empieza a notarse un cambio muy importante, ¿no? Alex, a ver, evidentemente, o sea, yo creo que es inevitable hablar de inteligencia artificial generativa o incluso el cómo narices manejarse con fuentes de datos tan distintos en la organización y ver de qué manera, más allá de las comparticiones, ¿no? Pero, bueno, el ejemplo que ha comentado Paqui es brutal. O sea, es exactamente, estamos súper alineados. Una vez que hemos apoyado a crear este ecosistema, este conector, a compartir, alineados, ahora falta. Me ha gustado mucho el dato que has dado, del 80% de los datos no se utilizan. Hay 2 pasos siguientes. El siguiente es activar el dato, que activar es súper importante. O sea, aparte de compartir, activarlo. Porque hay muchísima información que no se está utilizando y es súper valiosa. Y el tercer paso es emplearlo, obtener insights, obtener conocimiento, traducir de dato a conocimiento para resolver un caso de uso. Y si además genera un tejido empresarial nuevo de innovación y empresas, es maravilloso. ¿Cuál es el disruptor tecnológico aquí? Lo conocemos todos. Inteligencia artificial generativa, GPT, ChatGPT, como lo queremos llamar. Inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa tiene un punto que es a veces muy desconocido. Trabaja muy bien con datos estructurados, que es normalmente lo que intercambiamos, pero es que trabaja mejor con datos no estructurados. Hablamos de PDFs, hablamos de documentos Word, hablamos de cualquier otro tipo de información no estructurada y eso forma parte de esa activación del dato y esa compartición. Una conversación que tengas en cualquier dominio, esa conversación,
Si está grabado, por supuesto, anonimizado, bla, bla, te da mucha información, tanto más que datos súper estructurados. Entonces, nuestro granito de arena aquí es la mejor tecnología y democratizarla para todo el mundo. Imagino que ya lo conocemos todos, Microsoft lo que hemos tenido es un acuerdo con OpenAI para que pueda desarrollar ese modelo. El modelo era fantástico, pero le faltaba dinero de inversión y máquinas para poder entrenar. Hemos metido dinero allí, cantidad ingente, para democratizarlo. Y tenemos la versión profesional, que es la consumer, para que la gente pueda jugar y conocer la tecnología, y la parte empresarial, que te da privacidad, seguridad, los datos que subes son tuyos. Entonces, la revolución que viene por delante, la conocemos todos, es GPT aplicada al dato para obtener información. Perfecto. Paqui, ¿en qué momento se encuentra el modelo arquitectónico Gaia? Ahora mismo yo siempre digo que esto es para los early adopters, es para los valientes. Eso sí. Eso es para los valientes. Pero si tuviéramos que establecer cuándo estará preparado, evidentemente a medida que se vaya avanzando se podrá empezar a hacer una utilización anticipada, ¿no? Sí. De los componentes que tengan una cierta estabilidad, pero danos una foto. Nosotros siempre decimos los MVPs, ¿no? O sea, ir trabajando, se está, digamos, desarrollando con la utilización. Okay. Entonces ya es funcional con las capacidades que tenemos. Allá tenemos, por ejemplo, toda la parte del nodo que sirve como un notario. Aquí os recuerdo que esa confianza, lo que hacemos es que para yo compartir datos contigo tengo que saber quién eres tú y él tiene que saber quién soy yo. Entonces, hay una identificación que es tecnológicamente se tiene que acreditar. Y entonces, una vez que nos hemos acreditado, firmaremos un smart contract que nos dice, como él ha dicho, solamente pueden participar los que sean de Cabo de Gata o solamente pueden participar los que quieran hacer un uso en medicina del turismo. Entonces ahí se identificará, se acreditará, esa parte ya está hecha. Lo que faltaría es toda la parte de catálogo, que es lo que ha dicho él, todo el catálogo de servicios y toda la parte de datos, pero la estamos trabajando. Okay. Pero toda la parte de lo que es acreditación, identidad y todo eso ya está funcionando. Con lo cual, también es una oportunidad muy buena para empresas tecnológicas, que como todo se desarrolla en open source, pueden contribuir a ese open source. Cuando alguien me viene de uno de mis socios y me dice, uno de los socios tecnológicos, y me dice, es que esta parte no está, yo le digo, hazla y la utilizaremos como estándar. Okay. Y aquí España, de nuevo, tiene que ser punta de lanza. Y tenemos que ser los primeros, aquí Telefónica, por ejemplo, tenemos que ser los primeros en proponer cosas a Europa. Okay. Entonces, desde esta parte también. Alex. Dos céntimos más a lo que has añadido. Creo que es importante resaltar, porque creo que está muy bien hecho, muy bien parido. Hablamos de identidad, pero es que es un tipo de identidad distribuida. También la identidad distribuida. ¿Cómo nos identificamos todos para compartir? ¿Tenemos que tener alguien guarda en un repositorio central, yo soy el usuario 3, tú el 4, tú el 5 y estoy en una base de datos? No. El concepto es el concepto avanzado que está extendido en Europa ahora, que es el DID famoso, que básicamente la identidad es tuya. Yo como usuario la creo y yo tengo el poder sobre mi identidad y cada uno tiene la suya, hasta el punto que digo, mi identidad contigo comparto nombre y apellidos, con él fecha de nacimiento. Yo decido con qué organismo comparto parte de mi información, de mi perfil, mi profile, y cuando quiero, como en la tarjeta, en el móvil, cancelo y desaparece. Entonces la identidad es del usuario, con lo cual da una confiabilidad mayor todavía. Perfecto. Era un detalle. Dani, turismo andaluz, ¿no? Quiero decir, todo esto sucede, evidentemente eso implica incluso a medio plazo una reinvención continua, incluso de vosotros mismos, como apoyo al sector turismo, ¿no? O sea, eso estará dentro del esquema vuestro seguro, ¿no? Absolutamente. Claro, estáis empujando al sector a que cambie, pero vosotros también tenéis que cambiar, ¿no? Claro, desde múltiples vertientes. Primero, dando ejemplo, la primera parte en mirarnos nosotros y de verdad compartir lo que tenemos, porque tiene valor y lo tiene. Y en segundo lugar, ejerciendo nuestro papel neutral de empujar, de estar en aquellos puntos donde todavía no es rentable para el sector privado. Claro. Y creemos que ese es nuestro papel, en la parte más nublada, en la parte más de punta de innovación, pero en la parte no rentable. Sabemos de que muchísima tecnología, muchísimos procesos simplemente no llegan al 90% del sector quizá, porque no es rentable. Una empresa tecnológica como Telefónica o como Microsoft no puede llegar a un pequeño pueblo a hablar con 3 señores que tienen 3 casitas rurales. No es rentable. Pero ahí nosotros sí tratamos de ejercer ese papel y tratar a todo el mundo por igual y obviamente poniendo los medios. Pues se agradece. Fred,
Hemos hablado antes que hay que dotar a los destinos, la parte pública del destino turístico, la administración pública, local o provincial, de capacidades, ¿no? Vosotros ahora sale evidentemente la convocatoria de los 100 millones de euros contra el modelo PID. Vais a entrar fuerte, a ayudar con casos de uso, con experiencias ya desarrolladas. ¿Cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento es el que llevamos haciendo desde hace años, pues dar herramientas a los gestores del destino, pues para que pudieran pues desarrollar casos de uso para potenciar la gestión turística, que poner un poco de orden en los datos, que ya hay muchísimo, como ya he comentado, que al final hay muchísimos datos, hay que darle utilidad. Hay que fomentar que esta creación de valor no se hace un poco para todo el sector y para que hacer uso de esos datos y permitir a crear nuevos empleos, a crear nuevos servicios y potenciar toda esta riqueza turística. Y nosotros desde Telefónica pues estamos para ayudar a incorporar tecnología y a llevarle a cabo proyectos. O sea, que sois bastante responsables de que suceda, ¿no? Pues a intentar ayudar, pero lo que os digo es que los que tienen que liderar son los destinos. Sin duda. Bueno, nos ha pedido la organización que abriéramos un turno de preguntas, o si alguien tenía alguna inquietud, le apetece saber algo, ahí tenemos una mano. Mira, ahí viene corriendo. No se oye. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Bueno, soy Ana Moniche, soy compañera de Dani Caro, de Turismo Andaluz, y también estoy metida en el mundo del dato desde hace mucho tiempo. Entonces, quería preguntarle, sobre todo a los que no son del sector turístico tanto, a Microsoft, a Paqui y a Telefónica también, ¿qué diferencia hay entre el mundo del turismo y cualquier otro sector, ¿no? ¿Qué especificidad veis en el sector turístico? Un sector que está lleno de pymes y que también conjuga la actividad con big players y en concreto aquí hay dos very big players, que en el mundo del dato también hay mucha pyme y mucho pequeño stakeholders. Alejandro. Esta me gusta. No estaba preparada, pero lo parece. En el mundo del turismo, la compartición de datos es de las industrias donde más importante es. Me gusta la frase es del presidente de Fitur, pero yo cada vez que veo una frase la robo y me la quedo para mí, y es: la vista del turista, todos tenemos un capítulo del libro, pero solo un capítulo. Entre todos hacemos un libro, porque un turista es una persona que se mueve y utiliza muchos servicios. Utiliza el tren, utiliza reservas de avión, utiliza taxi, o sea, conciertos, utiliza muchos, interacciona con muchos players. Por eso es tan importante la compartición de datos, para tener esa vista unificada y poder mejorar el destino, poder mejorar la calidad. Tenemos, de hecho, el primer proyecto que se hizo a nivel mundial de compartición de datos se hizo en Europa con GaiaX, con Francia, que se llama EONAX, que es precisamente un proyecto piloto para esto, utilizando el conector Eclipse, que comentamos antes, de compañía de avión, compañía de tren... Amadeus, gracias. Unos cuantos players, juntar esa información. Eso es lo que le diferencia la industria del turismo. Y eso es porque, por ejemplo, en Microsoft tenemos una relación muy directa entre la industria de turismo y el departamento de espacio de datos en el que está invirtiendo, porque es el escenario perfecto para hacer este intercambio de información. Tú ya sabes que yo tengo 9 grupos de trabajo, ¿no? Y uno de ellos es turismo. Y la gran diferencia con el resto es las ganas. O sea, los de turismo sois unos valientes. Y como ha dicho él, la interoperabilidad con otros sectores. Turismo no es solo turismo. ¿Qué es turismo? Muy importante. En turismo tienes hoteles, tienes aviones, tienes macroempresas como Amadeus, pero luego tienes el microempresas, pero que las microempresas son el chiringuito y el de las hamacas. Si abre el Hotel Barceló, por ejemplo, hoy, el de las hamacas tiene que saberlo, porque a lo mejor a la gente le interesa, o el del chiringuito tiene que saberlo. Entonces, ¿cómo se puede gestionar todo eso? Os cuento simplemente un ejemplo. Por ejemplo, uno de nuestros socios también es Mastercard. Mastercard sabe lo que hace el cliente, sabe quién va a venir, sabe cómo se mueve. Entonces, Mastercard ofrece un servicio que está haciendo precisamente en Málaga una prueba de concepto donde Mastercard analiza esos datos y se los da
da, vende, regala, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, se los proporciona, vamos a decir, a las empresas para que sepan que la semana que viene van a venir rusos. Y a lo mejor el restaurante pues tiene que comprar más vodka, ¿no? Pero fíjate, permítame, y antes aclarar una cosa. Eso que acaba de contar ahora mismo Paqui es fundamental para preparar el ecosistema. O sea, Mastercard, esa iniciativa que ha contado Paqui, la conozco bien, Alex también. Lo que hace es, le ofrece datos a la pyme turística para que empiece a entender el valor de los mismos. Es decir, datos no solo de negocios, sino a lo mejor también de destinos. La plataforma inteligente de destinos prevé una funcionalidad que es el visor de datos de destino para que cada negocio turístico pueda entender qué tipo de turismo está visitando, cuándo lo hace, qué comportamiento tiene, qué motivación busca. Es decir, hay un ejercicio de preparar a la base sector, 97% de pymes turísticas, en lo que es el valor del dato. Eso es fundamental que lo hagamos en la fase de preparación, ¿no? Solamente un detalle más, era que no solamente le dé la información, sino que hagan algo, hagan una acción. Lo que he dicho de los rusos, que compren vodka. Si finalmente no compran el vodka, no sirve para nada. Simplemente es una información que no están utilizando. Y eso es donde estamos, intentando promover y difundir mucho esto de que hagan algo con esos datos. Eso es, perfecto. Sí. Fred. Y yo un poco para complementar lo que ha dicho Paqui, al final, pues, estos proyectos de transformación digital del turismo, y por qué el turismo es importante, porque hay muchas pymes y gracias a la digitalización se le permitirá pues acceder al turista y que el turista pues está en la playa, quiere hacer algo, quiere comer, tomarse una cerveza o reservar una hamaca o lo que sea, pues que puede dar esas herramientas a que el sector pymes de turismo pues pueda pues, acceder y hacer consumir servicios al turista. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Bien, muchas gracias. En primer lugar, felicitar por esta sesión, sobre todo por el tema que nos corresponde, ¿no?, el espacio de datos turísticos. Por mi parte, yo pertenezco a la Universidad de Almería, soy investigadora y también soy docente. Y bueno, la parte que me corresponde en este tema es el tema del dato, sobre todo de datos turísticos cuando hablamos de turismo náutico. Entonces, yo quería preguntar el tema de... se está creando un ecosistema, ¿no?, para esa compartición de datos, si también se está contemplando que la universidad, los centros de investigación y las universidades puedan participar en esos datos, porque claro, para nosotros son valiosos para nuestra investigación, no solo nos dedicamos a dar docencia, a formar a futuros empleados y trabajadores en distintos sectores, sino también el compromiso que tenemos con la sociedad y sobre todo también con las empresas para ayudarles a mejorar, a ser más eficientes, sobre todo en un contexto tan competitivo y tantos retos que se nos plantean en temas de sostenibilidad. O sea, tenemos herramientas para poder ayudar a lo que son las empresas dedicadas al sector náutico, pero nos encontramos con esa barrera, ¿no?, del tema del dato, cómo conseguirlo sin que esté esa doble, ¿no? Pues me vais a permitir, pero respondo yo. Sí, solamente que me alegra que me hagas esa pregunta porque sí, me falta la Universidad de Almería, que tengo ya la de Málaga, la de Lérida, la de Madrid, etcétera, para y necesito la Universidad de Almería también. Pero es muy importante. No, tú aprovecha para adherir gente del Hub, que hace falta. Pero muy importante, el planteamiento que está haciendo nosotros a METIC, que somos parte del ente promotor de la plataforma inteligente de destinos, que es esa macroinversión que está haciendo Segitur, prevé en la plataforma una plataforma de experimentación con sandboxes, capacidad de almacenamiento y computación, justo abierto a la experimentación a través de la compartición de datos. Es decir, cuando yo hablo que la plataforma va dirigida a los destinos, ¿no?, y por tanto va a crear una red de destinos con capacidades digitales, ¿no?, que sean interoperables, toda esa información se va a poner a disposición de universidades, centros tecnológicos y startups. Y es exactamente uno de los grandes objetivos que persigue España, ¿no?, que persigue en este caso la plataforma, justamente para detonar en quien hace investigación, quien hace desarrollo, que podáis seguir avanzando y aportando valor, en este caso de la academia, hacia el sector, ¿no? Pero está previsto. Sí. Muchas gracias. Un comentario era que, como te he dicho, tenemos muchas universidades en el Hub, porque nosotros como asociación no solamente es hacer proyectos y que las cosas se hagan, sino que eso tiene que llegar a una serie de guidelines, recomendaciones, blueprint, artículos, papers, que para eso nos tienen que ayudar la universidad. Así que, por supuesto, bienvenida a la universidad. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Si me permitís, lo que habíamos pensado era, para cerrar, que cada uno de ellos os diera un mensaje final de cierre, de ánimo, una clave o lo que fuera, ¿no? Empezamos, Dani. Tú, con todo este contexto, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el...?
Bueno, yo mi sugerencia es uno de los grandes problemas que veo de entendimiento del dato, que para mí los datos es un medio, un puro medio para llegar a un objetivo y en muy pocos casos es un fin. Perfecto. Fred, muy rápido. Pues diría solo, ahora es el momento de hacer proyectos de colaboración y de construir esos grandes espacios de datos. Y no digo más porque solo tengo una frase. Pero estáis preparados, ¿no? Es innovar y emprender desde la compartición de datos y la confianza. Perfecto. Gracias, Paqui. Ale. Y para cerrar, voy a parafrasear a Dani. Me encanta haber dicho de 1 más 1 es igual a 3. Cuando compartimos datos, 1 más 1 es igual a 3. Pero le doy una vuelta. Con la inteligencia artificial, que está aquí ya, 1 más 1, en vez de 3 es 11. Los juntas. O sea, creo que este es el panorama actual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.